francamente. Y gracias por venir siempre a Desiguales. A ver, Daniel, lo mismo le vamos a preguntar al ministro Aníbal Fernández en un ratito, que ya está también aquí en el estudio. Y antes de meternos específicamente sobre el tema CONICET, ¿qué lectura haces ya con varias horas posteriores del resultado de las PASO? No, bueno, yo creo que hay coincidencia. Algo decían ustedes de este triple empate, pero tiene que ver con un sector muy importante de la sociedad que eligió a Milei para mostrar su desconformismo con la dirigencia política que no resolvió durante la época de Macri y empeoró sustantivamente la situación del pueblo argentino, y nosotros que no hemos logrado recuperar esa situación grave que dejó Macri, en parte por la herencia que nos dejó con respecto de la deuda, pero en parte también pandemia, guerra y todo lo demás, y porque no se tomaron, ya lo hablamos acá varias veces, yo creo que no se tomaron las medidas redistributivas que debía haberse tomado para favorecer a aquellos sectores que habían estado más golpeados y que votaron al Frente de Todos con la esperanza de que mejoren las condiciones de vida. Entonces, está claro, y yo creo que también tiene que ver con el otro tema, con el tema científico, que Milei se da el gusto de decir cualquier cosa. Total, no se lo vota por lo que él dice, porque nadie votaría que uno pueda vender los órganos, nadie votaría terminar. Se lo vota porque es la forma de canalizar el disconformismo. En un momento fue el que se vayan todos, en otro momento fue el voto en blanco. Claro, lo que pasa, Daniel, es que ahora hay un candidato que representa el que se vayan todos. ¿Qué debería cambiar en la política argentina para que un convencido de que él no es el futuro presidente para canalizar esa bronca cambie de acá a octubre? Bueno, yo creo que lo fundamental es el programa y el proyecto que vos tenés hacia adelante. La gente no vota hacia atrás, la gente vota hacia adelante. Siempre ocurrió eso. El tema es, primero, reconocer las dificultades. Si no lo reconoces, no lo podés resolver. Una vez reconocida la dificultad, ¿cuáles son los distintos caminos para salir? Uno es eliminar el CONICET. Otro es apostar a cambiar la matriz de exportaciones con la ciencia y la tecnología. Y hoy vos tenés dos caminos totalmente distintos. ¿Vamos a tener un país industrial o vas a tener un país como el que está planteando Milei, entre otras cosas sin ciencia y tecnología, que vuelva a tener solamente producción primaria y especulación financiera? Es verdad, parte de eso fue en los 90, parte de eso fue el gobierno de Macri, pero ahora con mucha mayor crudeza. Pero insisto, yo creo que se da el lujo de decir estas cuestiones, no solo por ignorancia, sino también porque está convencido que se lo vota por la gestualidad, se lo vota por emocionalidad. Exactamente, y él representa todo lo contrario de lo que sería esta dirigencia, que claramente para nuestra gente no le resolvió los problemas, y uno tiene que ser autocrítico. Cualquier trabajo que nosotros podamos hacer desde el gobierno y desde Unidos por la Patria, desde las PASO hacia las primarias, es autocrítico, en primer lugar, porque o reconoces, todo el mundo dice, bueno, reconocemos de que la voz del pueblo nos está diciendo algo. Si nos está diciendo algo, bueno, la cuestión es reaccionar y ver qué propuestas tenemos. Este debate que ustedes tenían recién con los científicos del CONICET es uno de los elementos que claramente manifiesta una diferencia de país, porque ¿saben cuánto invierte Argentina en ciencia y tecnología? El 0,31 del PBI. No es una cuestión de que si ajustamos en ciencia y lo privatizamos con esa plata, los privados van a hacer ciencia y nosotros vamos a dedicarla a otra cosa, porque es un presupuesto muy pequeño, porque cayó tremendamente en la época de Macri. Ahora tenemos una ley que promete mejorarlo, pero claramente es simbólico respecto de la ciencia, porque lo que está diciendo Milei es, bueno, imitemos a los países que él lo llama libres. Bueno, yo hoy miré el ranking de los países que el Estado invierte en ciencia y tecnología. El primero es Corea. Sí, si uno mira, son todos los países, Estados Unidos, por supuesto, Israel. Canadá, Israel, por supuesto Noruega, son los que uno diría que son los países que tienen mercados más libres. La Unión Europea recomienda no menos del 1% de inversión pública, pero cuando hablas de Israel estás hablando de inversión pública y inversión privada del 5%, en Corea entre inversión pública e inversión privada es el 4%, pero en ninguno de esos países hay inversión en ciencia privada, sino hay inversión pública, que es la que genera la ciencia básica, que es la que no tiene el rédito al otro día, que es la que sí busca con la transferencia de tecnología de inversión privada. Entonces, lo primero es que el neoliberalismo que plantea Milei, de alguna manera, es el subdesarrollo. Es no hacer lo que hacen los países centrales, sino hacer lo que los países centrales quieren que nosotros hagamos. Que ¿para qué vamos nosotros a fabricar las mismas cosas que fabrican ellos si vamos a competir? Dediquémonos a la División Internacional del Trabajo, a hacer solamente productos primarios, vender, por ejemplo, solamente litio y no hacer las baterías. Digo, sería un ejemplo más claro para el día de hoy.
Y esto para mí me parece que es de una gravedad sin precedentes porque nunca nadie se había animado a hablar del cierre del CONICET. Macri había bajado los ingresos, Macri había bajado el financiamiento de 0,37 que llegó Cristina al 0,22, pero nadie se había animado a esto. Bueno. Y creo que tiene que ver con mostrar una concepción radical en contra del Estado, es decir, vamos a llegar hasta lo que no hace falta llegar, porque, ahora, insisto, 0,31 no es para pensar como uno podría pensar en educación, en jubilados. No, bueno, pero Javier Milei se está dedicando a tirar frases, ideas, puedan llevarse adelante o no, tenga que tener el apoyo del Congreso para hacerlo o no, y que termina siendo el debate público de los partidos tradicionales, del periodismo, incluso de la sociedad. De hecho, quiero que compartamos lo que dice Javier Milei sobre los vouchers para educación, porque hoy también se está debatiendo que la educación deje de ser pública en la República Argentina. Estos tipos te dicen, no, porque Milei quiere eliminar la educación pública. Es mentira. La educación, de hecho, en Argentina es pública. Puede ser de gestión estatal o de gestión privada. Y no es gratis. Es mentira que es gratis. No es gratis. Es mentira que sea gratis. No es gratis. La pagan los que no van. Porque alguien tiene que pagar esa cuenta. Entonces, ese dinero está. Entonces, ese dinero vos tenés que elegir si se lo das a una casa de estudio o se lo das a la persona para que pueda elegir libremente. El tipo que no tiene guita no puede elegir libremente. Entonces vos le das el voucher y elige libremente a dónde quiere estudiar. ¿Y qué pasa? Vos generás competencia. Te cuento algo. Uno de los viajes que hice me encontré con el que armó y maneja y administra el sistema de voucher en Suecia. Tiene 40 escuelas, tiene 25.000 alumnos. ¿Y vos sabías que los alumnos de ese sistema son los mejores en ciencia, los mejores en inglés y los mejores en matemáticas? ¿Qué es un voucher? ¿Me das un voucher y qué sería un voucher? Es un elemento por el cual vos podés pagar la educación donde se te da la gana. ¿Qué opinión tenés sobre esto y si es cierto que en Suecia funciona de esta manera? No, pero digo, es gracioso porque él está diciendo, bueno, que compitan las escuelas. Pero primero hay muchos estudios en Argentina, se aplicó en un solo país, integralmente. Esto de los vouchers, claro, sí, ¿en dónde? Chile. Todos sabemos cómo terminó lo de Chile y las movilizaciones de los estudiantes, porque es verdad, vos le podés dar a cada uno 10 pesos, pero él tiene 10 pesos y aparte tiene 30 más para poner. El otro tiene 10 pesos y tiene 20 para poner, el otro tiene 10 pesos. Es decir, las escuelas recaudan de una manera tal de poder cobrar aparte de ese voucher. Es totalmente libre de cobrar. Y hay algunas que se quedan solamente con los 10 pesos. Por lo cual el que son las escuelas de los pobres. Mejor educación. No, lo que vos tenés, que lo que pasó en Chile es una desigualdad respecto a la educación enorme, que en Chile fue complementada porque se llama escuela semáforo. Rojo, verde o amarillo, porque vos mirabas, había un resultado al final del año, había una evaluación, entonces las que tenían 10 eran verde, las que tenían 8 es amarillo y las que tenían 0, supongamos, es rojo. Ahora, ¿qué pasa? Todos quieren tener verde. Entonces vos podés elevar para que sea verde, como siendo el nivel cultural de cada una de las familias el principal indicador del rendimiento escolar de los chicos, y los directores se dedicaban, con justa razón, defendiendo su escuela, a que los pobres no puedan entrar en esas escuelas. Entonces lo que se logró, ahí fue acompañado de un proceso de municipalización de las escuelas, es que las escuelas municipales resultaron ser, para las más pobres, fueron las que generaron la mayor desigualdad en la calidad educativa. Y te insisto, las escuelas no compiten. En la Argentina está muy estudiado que, por ejemplo, si vamos a hablar de escuela primaria, el 70% va a la escuela más cercana. Los chicos no tienen una posibilidad, como quizás en algún otro lugar podría tener, que tenés muchas escuelas, entonces yo opto A, B o C. No, yo tengo una escuela cerca, si no ya me tengo que tomar un colectivo, si no ya tengo... La familia tiene que movilizarse para llevar al chico a la escuela. Entonces no es que... ¿Sabes lo que me sorprende, Daniel? Lo fácil que está desarmando una idea que trabaja sobre una base muy fantasiosa, pero quizá eficaz. Que bueno, yo tengo la plata y voy a la escuela que mejor educación le brinde a mi pibe. La estás desarmando en 2 minutos de una manera demasiado sencilla. Porque es muy elemental y no funcionó en ningún lado. En realidad los vouchers empiezan como parte de escuelas comunitarias de izquierda. En los países entre aquellos dijeron, no quiero mandar a la escuela estatal, quiero mandar a una escuela comunitaria con una idea progresista. En California, por ejemplo, o en Toronto, en Canadá. Fue un movimiento al revés, fue un movimiento popular que estaba contra las escuelas oficiales y dijeron, denme la plata, en vez de yo ir a esa escuela, yo me organizo mi propia escuela. Entonces el Estado... a decirle a Milei que esta es una idea de izquierda y jaque mate, lo es claramente, y por eso explica esta situación de Suecia,
En particular, Suecia que pueda cómo haber es? un núcleo de escuelas que funcionen de esa manera. Ahora, la diferencia fundamental y que no tiene retroceso, y vos fíjate lo que costó en Chile y los conflictos sociales que tuvieron educativos en Chile, es que una vez que vos sacaste la escuela pública, tal como la conocemos, vos sos un cliente de la escuela. Entonces yo te tengo que atraer a esa escuela. Y si no te atraigo, me cierro. ¿Y qué hago entonces? Y cuanto más guita tenés, nosotros mejor. no tenemos la cantidad de escuelas Claro. en todos los lugares. Te digo, no me quiero ir al interior. La zona sur de la ciudad de Buenos Aires no tiene vacantes. Entonces, si yo voy a subir el costo de la escuela, porque cada comunidad va a querer cobrar de docente, va a querer cobrar más y con esa plata la puede distribuir, no va a haber un salario, porque todo esto va en que si la escuela tiene pocos alumnos, el salario del docente va a ser menor porque tiene poco recaudación de voucher. Te insisto, una cuestión donde el mercado no es transparente, no funciona, el mercado puede funcionar en otras áreas, en estas áreas no puede funcionar. Bueno, Milei dijo que no tiene problema en que escuela que le va mal y entra en bancarrota, cierra. No, claro. Como si fuese una empresa. Pero esa es la cuestión de fondo. Y Milei fue más profundo todavía. Porque estas ideas que son nuevas son las que perdieron en 1884 en la Argentina. ¿En qué año, perdón? 1884, la ley 1420, que es laica, gratuita, obligatoria. Bueno, es contestarle, si vos lees los debates de la 1420, del Congreso Pedagógico se llamó, dicho sea de paso, cuando se aprueba la 1420 se rompe con el Vaticano, porque quien tenía el monopolio en buena parte de la educación era la Iglesia, el matrimonio civil, todo eso que se termina, y lo hace Roca, no lo hizo el Che Guevara, digamos, no es que... entonces, digo, contra las ideas que está planteándose Milei, son contra las de Roca. Bueno, él dijo No, en no varios digo- aspectos que quería volver al siglo XIX. Bueno, ¿no? pero acá es el siglo XVIII. Una cuestión más que me parece fundamental. También esa discusión con la ciencia fue del siglo XIX. Cuando Sarmiento crea el Observatorio Astronómico en Córdoba, yo fui a leer los discursos en el Congreso. La 3/4 parte del Congreso decía, no invirtamos en ciencia, Argentina es un país muy pobre para invertir en ciencia, compremos todo hecho. Pero tal cual, y Sarmiento a propósito lo pone en Córdoba porque era el lugar justamente más oscurantista Ahora, Daniel, que había en aquel de momento. fondo y con todo lo que nos explicaste, la lógica o el problema es pensar realmente que una lógica mercantil puede reemplazar la garantía de derechos, por ejemplo, educación, salud o lo que significa la ciencia. Pero vuelvo al arranque de nuestra charla. Vos dijiste, bueno, pero acá no hay un problema de escuchar ideas. Hay un sector que antes de escuchar la idea empatiza. El gran desafío de Unión por la Patria, me imagino, tiene que ver con tratar de que un sector de la sociedad vuelva a escuchar ideas, vuelva a pensar en términos de programa. Porque si no, esta explicación que nos diste, que insisto, en 3 minutos desarmaste todo, sencilla. pero no tiene eficacia. Pero ¿cuál es el tema? No es que escuche solamente, sino que crea, porque hablar podemos hablar todos. El tema es si eso que estás hablando se correlaciona con la práctica cuando te toca gestionar, lo estás haciendo o no. Si yo puedo decir que la ciencia es muy importante, pero si después bajo, como hizo en el caso de Macri, de 0,37 a 0,22, bueno, entonces no le creo. O lo que vos tenés hoy, yo creo que la comunidad científica, fíjate cómo reaccionó hoy y cómo va a seguir reaccionando, y es una comunidad que en sí mismo no es numerosa, porque aparte, ¿cuántos somos los del CONICET? Somos 12.000 investigadores, te estoy hablando de 12.000 nada más, 12.000 becarios de doctorado. Y son poquísimos respecto de lo que necesita la Argentina. Pero aparte tenés todas otras herramientas científicas, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INTA, el INTI, un conjunto de otros organismos científicos que le dan a la Argentina una presencia internacional enorme. Y yo quiero discutir, yo iría a discutir, aunque me decís, bueno, pero eso es economicismo. Es sumamente rentable la ciencia. A mí me tocó en el 2007 inaugurar el reactor OPAL en Australia, $400 millones de exportación del INVAP de la Argentina, que acaba de ganar para un reactor relativamente similar en Países Bajos, a ganarle a Francia, a ganarle a los principales países del mundo, $800 millones. Yo fui a inaugurar el Centro de Elaboración de Isótopos en la India, $35 millones. En Corea, en Bolivia, me acaba de llamar el presidente de Bolivia para ir a inaugurar el tercero de los centros de medicina nuclear, $45 millones. Ahora, ¿tenemos que estar rezando toda la vida que llueva? Para traducirlo, ¿eso es exportación de ciencia argentina? Claro. ¿Todo lo que estás diciendo? Por supuesto. Y el año pasado, ¿cuál fue la tercera exportación de la Argentina? La economía del conocimiento, $7.000 millones. Entonces, formar gente en la universidad, favorecer la ciencia y la tecnología, es rentable, claramente que es rentable. Ahora, uno puede decir, bueno,
Pero la investigación básica, mira, te estás dedicando a la nanotecnología, sí, pero cuando vino la pandemia, la nanotecnología nos permitió tener a todos, porque todos acá lo teníamos, el barbijo del CONICET. Si no hubiera habido antes investigación básica, no hubiera habido barbijo del CONICET que se exportaron. Nosotros no podíamos, acuérdense, en la pandemia nosotros no podíamos testear, porque en Argentina los países centrales no le daban kit de testeo a los países en desarrollo. Y el mercado nunca iba a ser un kit de testeo si no había pandemia, si no había demanda. O hace como está haciendo Gamarnik en el Eluar, un kit de testeo para el dengue. O como vos señalabas el caso del Chagas, ¿no? O la fiebre hemorrágica, que es propia de la pampa húmeda, o las enfermedades subtropicales que tenemos nosotros y Brasil y Paraguay en la zona del litoral. Son temas que solamente podemos investigar nosotros. Claro. E insisto, esta cuestión que sí hay que tomar en cuenta. Nosotros tenemos una ciencia básica, tenemos la tradición de 3 premios Nobel, tenemos un trabajo enorme en ciencia básica, pero hoy nuestra ciencia está girando, ¿no? Hoy el CONICET tiene 950 patentes. El CONICET tiene 55 empresas de base tecnológica. Vamos a inaugurar mañana una Caltech, una para trabajar sobre el tema del cáncer, que uno de nuestros principales investigadores, Gabriel Rabinovich, que es el principal investigador o uno de los principales en ciencia básica, pone una empresa. Empieza a haber una idea de que tengo que resolver los problemas de la gente y también tengo que ser competitivo con la ciencia. Entonces, vos tenés, por primera vez, como es el trigo o la semilla HB4, ¿no? Que es Bioceres más CONICET. Pero el desarrollo de ciencia básica lo hizo durante años el CONICET. Raquel Chan después transfiere y trabaja. Entonces, esta cuestión no es, yo no descartaría la idea de que la ciencia es rentable. Mira, reunión, todo el mundo habló de los extraterrestres, pero reunión entre el presidente de la NASA, el administrador de la NASA, astronauta 2 veces en el espacio, senador de Estados Unidos, administrador de la NASA con el presidente. ¿Cómo empezó Bill Nelson? Empezó con el discurso de Kennedy de 1961, diciendo Argentina tiene que invertir en ciencia porque cuando la Unión Soviética nos había pasado en la carrera espacial, estuvo la misión Apolo. Y la misión Apolo derramó en ciencia y tecnología para la industria privada todos los inventos que nosotros conocemos ahora, todos los descubrimientos son de ahí. Néstor. ¿Quién fue el que invirtió? El Estado. Lean el último discurso Interesante, de Sullivan. la teoría del derrame desde el Estado hacia lo privado. Exactamente, lean el discurso de seguridad. Néstor. Sullivan dice, nuestra disputa con China de seguridad es ciencia y tecnología. A ver, Néstor. Advierto, ministro, que todos los dirigentes, o los dirigentes que están respondiéndole a Javier Milei, bajan, como en su caso, una abrumadora cantidad de argumentos racionales. Le están respondiendo con el reglamento de fútbol a alguien que está jugando al rugby, porque el voto a Milei, lo acaba de decir usted, es más empático, más visceral que racional. ¿No le están chingando, no le están pifiando en esa respuesta racional a un voto que no lo es? Bueno, yo creo que si él juega rugby y nosotros fútbol, lo peor que podemos hacer es empezar a jugar rugby nosotros. Yo creo que justamente hay 2 miradas distintas de país, hay 2 juegos distintos, uno que apuesta claramente a achicar el país y, como te decía, trabajo para pocos. Lo tuvimos, ustedes saben, claro, yo asumí en el 2003 con Néstor Kirchner. Al ejemplo deportivo, ¿va a salir campeón? ¿Te parece? No sé. Bueno, eso va a acaba depender. de ganar la primera final. Bueno, es posible que en esta primera tuvo un resultado mayor del que esperaba. Nosotros, lo voy a decir muy claro, digamos, no voy a jugar al rugby para ganar si yo creo que lo que hay que jugar es al fútbol. Más aún, estoy convencidísimo que si nosotros tenemos, como tenemos, un proyecto de un país que sea también autónomo, soberano, que le dé trabajo a todos y todas, que no deje fuera de la educación como piensa y de la salud como piensa Milei, yo creo que esos argumentos, que también tienen que ver con un sentimiento, van a triunfar. Y cuando nosotros hablamos de ciencia, miren todas las encuestas, no hay un sector más prestigioso en Argentina que el científico. Y en Argentina no ganaron los terraplanistas ni los que antivacuna. Ganó la ciencia y nos permite estar hoy todos acá sin barbijo, porque hay una confianza en la ciencia y se sabe que la ciencia, en este caso que es lo que nos toca discutir a nosotros, es el camino para tener un país distinto. Yo hablo con vos acá y hay micrófono y nos ven en otro lado porque hay un satélite. Ese satélite es argentino, es ARSAT.
el único país de América Latina que lo puede tener satélites comunicacionales. Pero también tenemos satélites que observan las imágenes. Yo quiero prevenir desastres naturales, quiero ver si hay petróleo, quiero ver la salinización del agua. No, yo tengo los SOCOM. Y vendo las imágenes. Yo fui a India, $2 millones vendimos en un día de imágenes satelitales argentinas en la India. Te quiero decir, no es... claro, uno podría competir en la línea en que compite Milei. Nosotros tenemos nuestra mirada, que tiene que ser más atractiva, que tiene que ser más sentimental, más pasional. Todo eso se aprende y hay que hacerlo. Pero lo fundamental, creo yo, es que hay una crisis, hay una situación difícil, Sí. hay dos salidas, hay dos fuerzas políticas que dicen la misma salida con matices. Mira, fue tan así que hasta los mismos que destruyeron el CONICET entre el 2015 y el 2019 hoy salieron a defenderlo. Está en extrema esa posición. Bueno, quizás ayuda a que nos veamos negro sobre blanco, que es lo que proponen. Gracias, Daniel, por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias.